Creo que uno de los principales desafíos o barreras que enfrentan las personas con discapacidad para participar activamente en la política es, por un lado, el tema de prejuicios, estigmatización que existe, pensar que la persona con discapacidad no está capacitada o no tiene como las herramientas de participar activamente en la política. Tener siempre en estos espacios políticos, ¿no?, de partidos políticos, a representantes con discapacidad es sumamente importante para que se garantice que en estos planes de gobierno, en estas líneas de acción que se plantean los partidos políticos, efectivamente recojan demandas de las personas con discapacidad. Hay vacíos, permanecen barreras en cuanto al acceso a derechos, acceso a la salud, a la educación, a la justicia, al trabajo. Las personas con discapacidad en su mayoría no pueden acceder de manera igual, ¿no?, que el resto de personas a estos derechos. Esto definitivamente repercute en la participación política también, ¿no? Es como un círculo vicioso, lamentablemente, ¿no?, al que no se puede salir si no se acceden finalmente a estos derechos también básicos. En OMPE estamos comprometidos con el derecho de las personas con discapacidad. Para conversar acerca de las barreras, los retos y los desafíos que tiene esta parte de la población, estamos con Maribero del Mastro, quien es abogada, consultora también en derecho de las personas con discapacidad. Maribero, bienvenida a Habla OMPE. Muchas gracias, Willy. Muchas gracias a la OMPE también por la invitación y por mostrarnos un compromiso con este tema tan importante que es identificar, visibilizar las barreras de las personas que enfrentan las personas con discapacidad para poder participar activamente en la política y ejercer también su derecho al voto. Muchas gracias por la invitación. Y que se encuentren, visibilizar y todo para que se encuentren y se tomen decisiones para terminar con estas barreras, ¿no? Yo quiero empezar esta conversación preguntándote ¿cuáles son los principales desafíos que encuentran las personas con discapacidad para participar activamente en la política, por ejemplo? Creo que uno de los principales desafíos o barreras que enfrentan las personas con discapacidad para participar activamente en la política es, por un lado, el tema de prejuicios, estigmatización que existe, ¿no?, de pensar que la persona con discapacidad no está capacitada o no tiene como las herramientas de participar activamente en la política. Esa es una primera barrera actitudinal que se ha identificado en el tiempo. Otra es las barreras tanto de accesibilidad física como accesibilidad en la comunicación, en la información. Hay en realidad una desigualdad en cuanto a la información, por ejemplo, que se da en temas políticos, en temas, ¿no?, de los planes de gobierno, por ejemplo, ¿no?, que no se presentan de manera en formatos accesibles, los mismos espacios televisivos o radiales que no siempre suelen estar en un formato accesible y que presentan, ¿no?, o informan sobre las herramientas políticas que pueden tomar los ciudadanos para ser parte, ¿no?, activa de la sociedad. Esta información no suele llegar siempre a las personas con discapacidad por el tema de los formatos no accesibles. También el tema de accesibilidad física al momento de votar, ¿no? Pensemos en las urnas, en los espacios electorales, las cabinas de votación, los propios eventos políticos también no siempre suelen estar en formatos accesibles. Entonces, eso también es una barrera que suelen enfrentar, ¿no? Que se enfrentan permanentemente. Y que hay que encontrar los medios para eliminar esa barrera. Uno de esos medios, por ejemplo, es que acá en OMPE hemos desarrollado un protocolo de atención preferente a personas con discapacidad en contextos electorales, del cual les vamos a hablar más adelante, pero justo hablando de este tipo de acciones, en el documento de trabajo número 54, nuestros investigadores encontraron un dato interesante, que hay una relación directa entre la participación más amplia de personas con discapacidad en el voto cuando hay representantes de personas con discapacidad en las candidaturas. Esto hablando específicamente de las elecciones municipales y regionales de 2022. ¿Qué te parece ese dato? Sí, efectivamente, eso es una data muy, muy interesante y creo que bastante real. Hay una frase muy importante que siempre mencionan las personas con discapacidad, que es nada por nosotros sin nosotros. Entonces, definitivamente tener a un representante con discapacidad o una representante con discapacidad como actor político, ¿no?, como tomador de decisión, es algo que creo que
lamentablemente no se ha venido dando en la historia de nuestro país, o no se ha venido dando por lo menos de manera adecuada. Entonces hay como una especie de desesperanza, ¿no?, al no ver a un representante político con discapacidad, porque las propias demandas de las personas no siempre están lamentablemente traducidas, ¿no?, en decisiones políticas, por esta falta de representatividad, ¿no? Entonces creo que sí, efectivamente, para la persona con discapacidad, para las personas con discapacidad, ver que hay un representante político, no un candidato, ya sea al Congreso, a la presidencia, que tenga algún tipo de discapacidad, es creo que una señal de repente de esperanza o de motivación a ir a votar, a ir a ejercer el derecho al voto, porque es como una luz, ¿no?, de esta persona sabe por experiencia propia qué representa ser, qué significa tener un tema de discapacidad. ¿Cuáles son las necesidades, las barreras? Y por ende, bueno, esperemos, ¿no?, que claro, finalmente represente y tome decisiones a favor de la población con discapacidad. Entonces eso definitivamente motiva, ¿no? Es muy interesante que hayan identificado eso. ¿Y qué opinión tienes, qué te parece a ti en todo caso, que deberían ser los instrumentos jurídicos y normativos, ya así prácticamente en tu opinión, para promover este tipo de candidaturas, este tipo de participación? Creo que en general a nivel normativo, jurídico, ¿no?, en nuestro país hemos avanzado muchísimo. ¿No? Está, bueno, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley General de la Persona con Discapacidad, instrumentos además que contaron con mucha participación directa, ¿no?, de las personas con discapacidad. La ley fue una iniciativa ciudadana finalmente. Creo que es una experiencia muy buena justamente de participación política, ¿no?, de las pocas lamentablemente que ha habido en el país, pero es una experiencia muy, muy positiva. Y hay otras normativas que se han venido dando en el tiempo, ¿no? Está el decreto que modifica el Código Civil en cuanto a capacidad jurídica de la persona con discapacidad, ¿no?, que justamente lo que da es el poder de decisión, el derecho, ¿no?, a decidir, a votar, ¿no?, de las personas con discapacidad, que antes estaba negado por este tema de la interdicción. Entonces, a nivel normativo creo que se ha avanzado mucho. Lo que falta, efectivamente, es la implementación de estas normativas, ¿no?, de estos reconocimientos de derechos, que en la práctica lamentablemente no se está dando de manera adecuada. Entonces, protocolos como los que mencionas o instrumentos más prácticos que aterricen estas normativas, estos reconocimientos de derechos a nivel, ¿no?, de instituciones, que especifiquen además cuáles son exactamente las barreras y qué es exactamente lo que se tiene que hacer para eliminar esas barreras, creo que es muy importante, ¿no? Instrumentos que aterricen estas normativas como más generales con las que ya contamos, ¿no? Eso, y bueno, también programas de capacitación, programas de capacitación de formación política. Eso no hay mucho sobre eso, o no hay mucho de eso dirigido a personas con discapacidad. Entonces creo que esos programas también de formación política serían muy interesantes que se comiencen a dar. Y, bueno, políticas públicas, ¿no?, programas en general que aterricen esas normativas. Antes de hablar de este protocolo, el protocolo de la OMPE, y de qué falta de repente en otros ámbitos, me gustaría comentar algo que creo que ya lo he leído, me lo has comentado, me parece, correspondiente a lo que acabas de decir, que son la inexistencia de estas normas o de algunas acciones concretas desde, por ejemplo, acciones políticas, porque no existen en los planes de gobierno, por ejemplo, un capítulo exacto de atención a personas con discapacidad. ¿Por qué es importante que existan este tipo de cosas ya a nivel de organizaciones políticas en los planes de gobierno? Sí, lamentablemente. Bueno, hemos aparte hecho de diferentes espacios análisis de los planes de gobierno en los últimos años, y son muy pocos los que toman en cuenta temáticas de discapacidad, ¿no? Y no solo temáticas específicas en temas de discapacidad, sino también de manera transversal. En todas las acciones del plan de gobierno deberían estar consideradas, por ejemplo, los temas de accesibilidad, los temas, ¿no?, de formación en general, no solo como acciones específicas que son importantes para eliminar barreras, pero también de manera transversal tener como siempre la conciencia, ¿no?, la idea de qué es lo que pueden requerir las personas con discapacidad para acceder a diversos derechos que son los que se plasman o los que se buscan fomentar en estos planes de gobierno. Creo que es muy importante que los planes de gobierno incluyan estos temas, y para ello también es muy importante un paso previo, que es la participación de personas con discapacidad en la elaboración de estos planes de gobierno.
Entonces, tener siempre en estos espacios políticos, ¿no?, de partidos políticos, a representantes con discapacidad es sumamente importante para que se garantice que en estos planes de gobierno, en estas líneas de acción que se plantean, ¿no?, los partidos políticos, efectivamente recojan demandas de las personas con discapacidad. ¿Qué barreras todavía persisten en acceso a los servicios de las personas con discapacidad? Ya hablemos un poco de las instituciones del Estado, ¿no? Claro, el tema de gestión y rol del Estado, de repente, claro, no lo visibilizamos tanto como participación política, no directamente de las personas con discapacidad, pero definitivamente es participación en la sociedad, ¿no? Exacto. Entonces, lamentablemente, sí, hay vacíos, ¿no?, permanecen barreras en cuanto al acceso a derechos, ¿no?, derechos generales. Pensemos en acceso a la salud, a la educación, a la justicia, al trabajo, ¿no? Las personas con discapacidad en su mayoría no pueden acceder de manera, por lo menos, igual, ¿no?, que el resto de personas a estos derechos. Esto definitivamente repercute en la participación política también, ¿no? Es como un círculo vicioso, lamentablemente, ¿no?, al que no se puede salir si no se acceden finalmente a estos derechos también básicos, ¿no? Y sí, a nivel político, como te decía antes, ¿no?, hay nivel de normas, a nivel normativo, hay reconocimiento de estos derechos, ¿no? Se reconoce el derecho a la educación inclusiva, por ejemplo, ¿no?, o el derecho pleno a la salud, al consentimiento informado, ¿no?, a la libertad y voluntad de la propia persona de tomar decisiones sobre su proceso, ¿no?, de salud o en temas educativos o en temas laborales. Pero en la implementación no se están dando de manera adecuada. Lamentablemente todavía hay una barrera. Faltan políticas públicas, faltan programas, ¿no?, que limitan este acceso a derechos básicos. Ya. Hablando un poco desde fuera ya, ¿qué experiencias has visto del exterior, del extranjero, de otros países, de otras regiones, que podamos replicar hacia acá? Buenas prácticas, ¿no?, de atención a las personas con discapacidad. ¿Qué podríamos replicar acá que funcione bien por fuera? Bueno, en muchos otros países lo que hemos identificado en diferentes temas, ¿no? Te puedo decir, por ejemplo, en temas de transporte, sí tenemos conocimiento de muchos países, no solo pensando, no sé, en Europa, ¿no?, países más desarrollados, Estados Unidos, pero también en países de Latinoamérica el tema de transporte está creciendo bastante, ¿no? Se está haciendo mucho, se está fomentando mucho, se están haciendo muchos proyectos en temas de transporte accesible, que el transporte finalmente es un derecho previo para acceder a otros derechos, ¿no? Sin transporte no vas a un centro educativo, sin transporte no vas a un centro de salud, centro laboral. En Perú se están comenzando a hacer proyectos, todavía no se ha alcanzado a tener, lamentablemente no tenemos un transporte accesible. En otros países sí creo que es algo que hay que replicar, es algo muy importante. Y en otros países también podemos ver en temas de servicios, ¿no?, en temas educativos, ¿no?, de educación inclusiva. Tenemos experiencias en muchos otros países de cómo las escuelas regulares responden a las diversas demandas de no solo personas con discapacidad, sino de las necesidades diversas que pueden tener y que tenemos todas las personas. Entonces es un cambio como de chip a nivel de sistema educativo, que hay creo que mucho que se puede replicar, ¿no?, de otros países, en temas de servicios también, ¿no?, servicios dirigidos además puntualmente a personas con discapacidad, ¿no?, como es el servicio de asistencia personal, por ejemplo, o de cuidados, ¿no?, a personas, ¿no?, que suelen ser en su mayoría mujeres que cumplen asumen 24/7 el rol de cuidado porque el Estado no da servicios. Los cuidadores. Entonces es un tema enorme, ¿no?, y que se enfrentan muchas barreras, no solo desde la propia persona con discapacidad, sino también desde las familias, que deben asumir todo el entorno, asumir al 100% el cuidado, ¿no? Entonces, eso es a falta de servicio. Entonces, creo que hay en lo laboral, en salud, en educación, en justicia, en todos los ámbitos, ¿no?, de derechos, creo que hay mucho por copiar de alguna manera, ¿no?, porque ya hay algo trabajado en otros países, funciona, y obviamente adaptándolo, ¿no?, a las necesidades y a la realidad del país, pero hay mucho que
de experiencias de otros países que se puede replicar de alguna manera acá, ¿no? Y ahí están los retos, me parece a mí, de mejorar, ¿no?, la atención y la preocupación permanente por atender a las personas con discapacidad. Y bueno, se están haciendo cosas pequeñas, pero se están haciendo. Lo bueno es que lo estamos visibilizando, que ya es un primer punto importante para atenderlos. Sí, no, y algo importante creo que muy importante que el Estado debe tener es esta voluntad de asignar presupuesto, ¿no? Que es algo que se demanda mucho, que ha habido mucha demanda de las personas con discapacidad en los últimos años, porque así tengan los planes, ¿no?, súper elaborados y si no hay un presupuesto, no hay voluntad de asignar presupuesto y de priorizar estos temas, lamentablemente no se logra implementar de manera adecuada estos proyectos, ¿no? Maribel, ha sido un gusto hablar contigo y conocer más de estos temas. De verdad estamos en la OMPE comprometidos con ello y te agradezco tu presencia. Y a ustedes también, estar ahí, a seguir compartiendo, a seguir preguntando y estar siempre atentos de nuestros episodios aquí en Habla OMPE. Nos vemos la próxima. ¡Chao!